Hoy es el 4 de agosto. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Palabra de Dios para Todos. En el Antiguo Testamento hoy vamos a concluir el segundo libro de Crónicas, capítulo 35 y 36. Josías celebró la Pascua en honor al Señor en Jerusalén. Sacrificaron los corderos de Pascua el día 14 del primer mes. Josías asignó a los sacerdotes sus funciones respectivas y les dio ánimo para que se dedicaran al servicio del templo del Señor. Les dijo lo siguiente a los levitas que eran los encargados de enseñar a todos los israelitas y que estaban consagrados al Señor. Pongan el cofre sagrado en el templo que construyó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que ya no tengan que cargarla en hombros. Ahora dedíquense a servir al Señor su Dios y a su pueblo Israel. Organícense en turnos, según su familia, de acuerdo con lo escrito por David, rey de Israel, y por su hijo el rey Salomón. Tomen sus lugares en el templo por divisiones, conforme a sus familias como representantes de los otros grupos familiares de sus hermanos israelitas, de tal manera que a cada grupo familiar del pueblo le corresponda un grupo familiar de los levitas. Sacrifiquen los corderos de la Pascua, conságrense y preparen todo para que sus hermanos puedan cumplir lo que el Señor ordenó por medio de Moisés. Josías regaló animales de su propio ganado a la gente del pueblo que se encontraba allí para que pudiera celebrar la Pascua. Entre corderos y cabritos regaló unos 30,000 y regaló también 3,000 toros. También los jefes voluntariamente hicieron donativos al pueblo, a los sacerdotes y a los levitas. Hilquías, Zacarías y Jehiel, funcionarios del templo de Dios, dieron 2,600 ovejas y 3,000 toros a los sacerdotes para celebrar la Pascua. Conanías y sus hermanos Semaías y Natanael, Hasabías, Jehiel y Josabad, jefes de los levitas, entregaron a los levitas 5,000 ovejas y 500 toros para celebrar la Pascua. Cuando ya todo estaba listo para la celebración, los sacerdotes tomaron sus lugares y los levitas se organizaron según sus turnos, de acuerdo a lo ordenado por el rey. Sacrificaron los animales para la Pascua y mientras lo hacían, los sacerdotes rociaban la sangre que les entregaban los levitas, y también los levitas desollaban los animales. Después repartieron los sacrificios que deben quemarse completamente a cada división de los grupos familiares del pueblo, para que los ofrecieran al Señor tal como se ordena en el libro de Moisés, e hicieron lo mismo con los toros. Asaron los animales en el fuego de acuerdo al mandato, cocinaron las partes sagradas en ollas, cacerolas y fuentes. Luego los levitas prepararon lo que les tocaba a ellos y a los sacerdotes. Es que los sacerdotes descendientes de Aarón estuvieron ocupados hasta la noche ofreciendo los sacrificios que deben quemarse completamente y la grasa. Así que los levitas tuvieron que preparar lo que les correspondía a ellos y a los sacerdotes descendientes de Aarón. Los cantores descendientes de Asaf estaban también en sus puestos, según lo ordenado por David, Emán y Jedutún, vidente del rey. Los porteros estuvieron en sus respectivas puertas. Ninguno de ellos tuvo que abandonar su puesto, porque sus compañeros, los levitas, les prepararon lo que les correspondía a ellos. Así se organizó aquel día todo el servicio al Señor para celebrar la Pascua y ofrecer en el altar del Señor los sacrificios que deben quemarse completamente,
conforme a la orden del rey Josías. En esa ocasión los israelitas que se encontraban en Jerusalén celebraron durante 7 días la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. No se había celebrado la Pascua de tal manera desde los tiempos del profeta Samuel. Ningún rey de Israel jamás celebró la Pascua como lo hizo Josías con los sacerdotes y con los levitas y con toda la gente de Judá e Israel que se encontraba allí con los habitantes de Jerusalén. Esta Pascua se celebró en el año 18 del reinado de Josías. Después de todo esto, cuando ya Josías había reparado el templo, Necao, rey de Egipto, salió para la batalla de Carquemis, cerca del Éufrates. Pero Josías salió a su encuentro. El rey de Egipto le mandó este mensaje: ¿Qué tengo que ver contigo, rey de Judá? Mi pelea no es contigo, sino que hoy voy contra el reino con el que estoy en guerra. Dios me dijo que me apurara, así que no te pongas contra Dios, que está de mi parte, para que no te destruya. Sin embargo, Josías no hizo caso de la advertencia que Dios le dio por medio de Necao. Se disfrazó y fue al valle de Megiddo para pelear contra Necao. Los arqueros le dispararon al rey Josías, y él les dijo a sus siervos: «Sáqueme de aquí, que estoy gravemente herido». Sus siervos lo cambiaron a otro carro y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Lo sepultaron en el panteón de sus antepasados, y todo Judá y Jerusalén lloraron su muerte. Jeremías compuso en honor de Josías un lamento por su muerte. Hasta el día de hoy todos los cantores y cantoras mencionan a Josías en sus cantos fúnebres. Esos cantos se hicieron populares en Israel y están escritos en el libro de Lamentos. El resto de los hechos de Josías y el fiel amor que mostró conforme a lo que está escrito en la ley del Señor y sus hechos de principio a fin están escritos en las crónicas de los reyes de Israel y de Judá. Capítulo 36. El pueblo de Judá tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en Jerusalén, en lugar de su papá. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y gobernó durante 3 meses en Jerusalén. El rey de Egipto lo destronó en Jerusalén e impuso a Judá un tributo de 3,300 kilos de plata y 33 kilos de oro. Luego nombró a Eliaquín, hermano de Joacás, como el rey de Judá y de Jerusalén, y cambió su nombre a Joacín. A Joacás lo hizo prisionero y se lo llevó a Egipto. Joacín tenía 25 años cuando comenzó su reinado, y gobernó durante 11 años en Jerusalén, pero hizo lo malo ante el Señor su Dios. Debido a eso, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo atacó y lo llevó prisionero con cadena de bronce hasta Babilonia. Nabucodonosor se llevó a Babilonia parte de los objetos del templo del Señor y lo puso en su templo de Babilonia. El resto de los hechos de Joacín y las cosas horribles que hizo y como Dios lo juzgó están escritos en las crónicas de los reyes de Israel y de Judá. Su hijo Joacín reinó en su lugar. Joacín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y gobernó por 3 meses y 10 días en Jerusalén. Hizo lo que no le agradaba al Señor. A la vuelta de 1 año, el rey Nabucodonosor ordenó que lo llevaran a Babilonia, junto con los objetos más valiosos del templo del Señor, y nombró a su hermano Sedequías rey de Judá y Jerusalén. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y gobernó 11 años en Jerusalén. Hizo lo malo ante el Señor su Dios. No se humilló ante el profeta Jeremías cuando le hablaba de parte del Señor. Sedequías llegó incluso a rebelarse contra el rey Nabucodonosor, aunque él lo había hecho jurar por Dios que le sería leal.
se puso muy terco, endureció su corazón y no quiso volver al Señor Dios de Israel. También todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron su infidelidad, pues cometieron los mismos pecados horribles de las naciones vecinas y contaminaron el templo del Señor que Él había consagrado en Jerusalén. El Señor Dios de sus antepasados les mandaba constantemente advertencia a través de su mensajero porque tenía compasión de su pueblo y del lugar donde Él moraba. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaron sus mensajes y se burlaron de sus profetas, hasta que finalmente el Señor descargó su ira contra su pueblo y ya no hubo remedio. Entonces Dios lanzó contra ellos al rey de los babilonios, quien mató a espada a sus jóvenes en el propio templo. No tuvo compasión de los jóvenes, ni de las muchachas, ni de los ancianos, ni de los enfermos. Dios los entregó a todos en sus manos. Nabucodonosor se llevó todos los objetos del templo de Dios, grandes y pequeños, los tesoros del templo del Señor, los tesoros del palacio real y de sus oficiales, todo se llevó a Babilonia. Ordenó incendiar el templo de Dios, derribó la muralla de Jerusalén y prendió fuego a todos los palacios y destruyó todo lo que fuera de valor. Nabucodonosor deportó a Babilonia a los que se salvaron de la matanza y allí los convirtió en esclavos suyos y de sus hijos hasta que se fundó el imperio persa, cumpliendo así la profecía del Señor por medio de Jeremías. De esa manera la tierra disfrutó de descanso todo el tiempo que estuvo en ruina hasta que se completaron 70 años. El primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor inquietó el espíritu de Ciro para que se cumpliera la profecía del Señor comunicada por intermedio de Jeremías. Ciro hizo circular por escrito un decreto e hizo también que lo leyeran en todas partes de su reino. El decreto era este: Ciro, rey de Persia, decreta lo siguiente: El Señor Dios del cielo me dio todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén que está en el territorio de Judá. Así que todo aquel que pertenezca al pueblo de Dios, que el Señor su Dios lo acompañe y se vaya para allá. Y ya concluimos Segundo de Crónicas. Mañana vamos con Esdras. Ayer también terminamos el estudio del libro de Romanos y hoy entramos en Primero de Corintios, que es una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia cristiana en Corinto. Esta iglesia se formaba principalmente de no judíos, eran gentiles convertidos de verdad, eran cristianos llenos del Espíritu Santo que vamos a ver, pero no entendían cosas básicas. Entonces la iglesia siempre tenía problemas con divisiones, uno contra otros, inmoralidad. En 1 de Corintios 12, 13, 14 vemos la confusión sobre los dones espirituales y también sobre la resurrección. Algunos creyentes hoy día no quieren meterse con los dones espirituales porque siempre han habido problemas, pero hermanos, no podemos ser así. La Biblia declara que los dones son para nosotros y vamos a estudiar todo esto en esta carta de Pablo. Los temas principales es la unidad en la iglesia. Igual que hoy día debemos estar unidos en Cristo, no unidos en toda opinión de todo, pero en Cristo. La pureza moral, porque ellos tenían problemas. Corinto era un centro de cosas mundanas, de prostitución en los templos paganos. Entonces Pablo trata con eso. Matrimonio,
la libertad que tenemos en Cristo, y en capítulo 14 cómo se debe ordenar el culto en la iglesia, y al final la resurrección de Cristo, capítulo 15, que es muy interesante. Entonces vamos a entrar primero de Corintios 1, del 1 al 17. Estimados hermanos de la iglesia de Dios que está en Corinto, Dios los ha hecho santos por medio de Jesucristo. Él los ha llamado a ser su pueblo santo junto con todos los que en todas partes confían en el Señor Jesucristo, quien es Señor de ellos y también nuestro. Un cordial saludo de parte de Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y de parte de Sóstenes, nuestro hermano en Cristo. Que el generoso amor y la paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo estén siempre con ustedes. Siempre le doy gracia a mi Dios por ustedes, por el generoso amor que les ha dado por medio de Jesucristo. Porque por medio de Él, Dios les ha dado toda una riqueza espiritual para hablar y para tener conocimiento. El testimonio de Cristo ha sido confirmado en ustedes. Como resultado, no les falta ningún don de Dios mientras esperan el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los fortalecerá hasta el final para que el día en que regrese nuestro Señor Jesucristo sean encontrados sin ninguna culpa. Dios siempre cumple su promesa, y Él es quien los ha llamado a compartir la vida con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, les pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo uno con otros para que no haya divisiones entre ustedes. Les pido que se unan nuevamente en torno a las mismas ideas y los mismos propósitos. Les digo esto porque algunos de la familia de Cloé me han contado que hay discordias entre ustedes. Es decir, que algunos de ustedes dicen, yo sigo a Pablo, otros yo sigo a Apolos, otros yo sigo a Pedro y otros yo sigo a Cristo. ¿Es que Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿Fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Agradezco a Dios que la mayoría de ustedes no fueron bautizados por mí, excepto Crispo y Gallo. Así, nadie puede decir que ustedes fueron bautizados en mi nombre. Bauticé a la familia de Estefanas, pero no recuerdo si bauticé a alguien más. Cristo no me ha enviado a bautizar, sino a anunciar la buena noticia de salvación, y no con palabras de sabiduría, para que la cruz de Cristo no pierda su poder. Salmos 27, del 1 al 7. El Señor cuida de mí, canción de David. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temerle? El Señor es la fortaleza de mi vida, así que no le temo a nadie. Aunque los perversos me ataquen y traten de destruirme, aunque mis enemigos me ataquen, serán ellos los que tropiecen y caigan. No tendré miedo aunque todo un ejército me rodee. Confiaré en Dios aunque me declaren la guerra. Solo una cosa le pido al Señor, eso es lo que más quiero: habitar en la casa del Señor por el resto de mi vida. Así podré disfrutar del placer de estar junto al Señor y visitarlo en su templo. Cuando esté en peligro, Él me protegerá en su casa. Él me esconderá bajo su techo, me llevará a un lugar seguro. El Señor me ayudará a derrotar a los enemigos que me rodean. Así con alegría podré ofrecerle sacrificios en su templo y cantar en su honor. Señor, escucha mi llamado. Ten compasión de mí y contéstame. Proverbios 20, 20 y 21. Al que se atreva a maldecir al papá o a la mamá, se le apagará la lámpara en medio de la más terrible oscuridad.
la riqueza conseguida fácilmente no llegarán a feliz término. Bueno, terminamos el segundo libro de Crónicas y vemos la apostasía de los israelitas, que siempre habían rebelado contra el Señor. Y ellos fueron juzgados por no dejar a la tierra descansar, y ahora la tierra va a descansar 70 años. Hay algo interesante que me llama la atención y realmente no tengo la respuesta. Dice que el rey de Egipto salió para la batalla de Carquemes, o sea, contra Babilonia, y Josías salió a su encuentro. Y el rey dijo que tengo que ver contigo, mi pelea no es contigo, sino que hoy voy contra el reino con el que estoy en guerra. Sin embargo, Josías no hizo caso de la advertencia que Dios le dio por medio de Necao, un rey pagano. ¿Por qué Josías quería entrar en la batalla contra el rey de Egipto? Hay muchas ideas, pero la Biblia no habla claro. A ver si algunos de ustedes tienen una idea. Entonces, al final, Jerusalén está destruido, la gente en cautiverio en Babilonia, hasta el rey Ciro de Persia, que es un personaje bien interesante, porque no era judío ni seguidor de Dios, sino Dios lo llama su pastor en el libro de Isaías, y él comienza con el decreto de seguir, o para que los judíos regresaran allá a Jerusalén primero para construir de nuevo el templo, y después otro rey para reconstruir a Jerusalén, que es un acto profético. Entonces mañana entramos en Esdras. Primero de Corintios, es interesante que la primera cosa con que Pablo trata es la división en la iglesia. Gente diciendo, no, eso no es correcto, no, yo sigo a Pablo, no, eso, sigo a otro. Hoy día algunos siguen varios evangelistas, pastores. Tenemos que tomar en cuenta de que somos cristianos de la misma familia, y el compañerismo que compartimos depende de Jesucristo y su palabra, nada más. A veces tenemos puntos de vista diferentes en cuanto a la política, a cosas así, pero debemos tener cuidado de no perder la unidad en Cristo. Una experiencia personal mío en mi familia, especialmente del lado de mi esposa, siempre habían pláticas fuertes sobre la política, porque la familia está dividida en cuanto a la política, pero con palabras fuertes, y todo fue motivado por uno de los hermanos, el mayor, que un día él tomó la decisión de no hablar más de la política, y todo se calmó. Solo hablar de la cosa que tenían en común, que era la familia de nosotros, y de los hijos, los nietos, los sobrinos, y todo se calmó. Y yo creo que muchas veces nosotros tenemos que enfatizar, no es que nunca hablemos de la política, pero tenemos que enfatizar lo que tenemos en común, que es Cristo Jesús. Padre Dios, te damos gracias en este día. Gracias porque podemos estar unidos en Cristo Jesús. Gracias. Gracias. Ayúdanos a caminar en estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, correo electrónico de nosotros, deaveespanol@gmail.com. Los jueves tenemos un estudio aparte. Y desde el año 2020, cada semana hemos hecho un estudio, y tenemos todo lo que hemos hecho ya disponible en el internet. Si está interesado en lo que hay, que me envíe un correo de aveespanol@gmail.com. Tenemos un canal de YouTube de Ave Español. Hay un canal de WhatsApp también, pero solo señala la versión de YouTube.
Bueno, siempre un placer para estar con ustedes. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Bendiciones, amada familia. Parte 2 de mi comentario con respecto al reinado de Uzías. En este rey familia, algo que vino después de que hice la primera grabación, vemos el cumplimiento de lo que Proverbios 30, 8 al 9, o del 7 al 9 nos dices: 2 cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Y una de estas 2 cosas era: no me des pobreza ni riqueza, dame a comer mi porción de pan. El 9, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Uzías cumple este proverbio donde vemos que él es realmente prosperado, grandemente prosperado por el Señor cuando él lo buscaba, pero vemos que en el 16, cuando se ve fuerte, su corazón, en el 16 del capítulo 26 de Segunda de Crónicas, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios. La prosperidad que el Señor le dio lo orgulleció tanto, donde se vio él tan fuerte y tan prosperado que le causó ser infiel, que es lo que nos dice el proverbio que les acabo de leer, el 30 del 8 al 9. La prosperidad no es ningún mal y Dios no nos la da para apartarnos de Él, ni nos la da para que nos olvidemos de Él. La prosperidad viene de Dios y la prosperidad, si la sabemos aprovechar siempre bajo el temor del Señor, es para bendecir a otras personas. Dios es el Dios de la prosperidad, como también es el Dios de la escasez. La diferencia en estas 2 situaciones es nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que permanecer fiel a nuestro Dios en riqueza, en abundancia, como también en escasez o pobreza, porque Dios es el mismo en cualquiera de las 2 situaciones. Las riquezas nos pueden ser de bendición o, como vemos en el caso de Uzías, de perdición. Pero eso depende de nuestro corazón. Dios está dispuesto a darnos en gran manera, bendecirnos, prosperarnos. Pero a veces, familia, si estamos en escasez, observemos nuestro corazón. Por algo tal vez será. El Señor sabe y nos ama tanto que prefiere mejor tenernos ahí que tal vez prosperarnos abundantemente, porque Él sabe que nuestro corazón se puede desviar como se desvió el corazón de Uzías. Así que en prosperidad o en escasez, alabado sea siempre el Señor. Nuestro corazón esté dirigido a Él siempre. Bendiciones, amada familia.